Muy bien. Eh, bueno, quiero saludarles desde Santiago de Compostela, en España. Nosotros estamos aquí ya en la tarde, ustedes están inaugurando su jornada ahí y espero que, bueno, que estén todos bien y que tengan un buen día. Aquí estamos pasando así de días lluviosos a días ahora de inicio del invierno. En fin, el tema de hoy, eh, que se corresponde con algo que espero que también en Costa Rica lo hayan superado o lo vayan superando ya. Aquí afortunadamente eh, ya, ya estamos en esa fase de pospandemia donde vamos procurando olvidarnos y procurando, diríamos, entrar en esa nueva normalidad que nos permita ir, no sé, recuperando las viejas costumbres, ¿no? Me habían pedido que les hablara sobre el perfil del docente de educación superior para la pospandemia. Y a esto voy a dedicar los minutos que vienen. Le ruego mucho, Óscar, que si me voy alargando más del tiempo previsto, me avise para que los profesores universitarios, cuando nos dejan el tiempo libre, ahí nos vamos saboreando nuestro propio discurso y uno acaba perdiendo la noción del tiempo en el que está. Bien, 4 puntos pequeños quisiera considerar con ustedes hoy. Por un lado, lo que supuso la pandemia como problema y lo que ha tenido de significado la pandemia para todos nosotros, ¿no? Pero junto, claro, el problema, a veces los problemas nos obligan a tener que hacer comportamientos resilientes para ver cómo afrontamos el problema, con lo cual la pandemia ha significado también como un revolcón a a toda la enseñanza y a la educación para buscar, diríamos, soluciones o para buscar respuestas o caminos que nos permitieran avanzar por ese terreno pedregoso que la propia pandemia nos había planteado, ¿no? En el ámbito educativo. Y luego me quiero referir al periodo de pospandemia y todo lo que esto puede significar también para todos nosotros desde el punto de vista de esto, de los perfiles profesionales y de la forma de trabajo de los profesores. Vamos pues con el primer tema de lo que supuso la pandemia. Bueno, en esto yo supongo que lo han venido oyendo y lo hemos venido repitiendo todos en los cientos de conferencias, de congresos y de reuniones virtuales que hemos mantenido sobre el tema de la pandemia, ¿no? Lo que yo veo es que, claro, la pandemia, al ser un problema de salud y de salud pública, ha afectado a uno de los puntos sistema, es decir, de esos puntos de los cuales dependen muchas cosas alrededor. Es como un cruce de muchas variables, de muchas implicaciones metidas dentro del tema de la salud pública, ¿no? Y claro, tocar un punto sistema de la vida social y de la vida en general, pues siempre trae consecuencias de todo tipo, desde económicas hasta laborales, hasta personales, hasta sanitarias, hasta todo lo que se puede variar y problematizar, acaba problematizándose cuando, diríamos, la herida está en uno de esos puntos sistema, cuando el problema está en uno de esos puntos sistema. La salud sin duda lo es, y esto ha significado que, claro, las consecuencias que ha tenido este periodo que hemos pasado con estos problemas, pues se hayan expandido a todos los ámbitos de la vida de las personas, ¿no? Y no ha podido ser menos con lo que ha pasado en las escuelas, obviamente, y en las universidades, ¿no? Se han cerrado las universidades, la docencia se ha tenido que hacer en entornos online cuando se ha podido hacer, eh, el mundo del trabajo que habíamos construido, ese territorio escolar y académico del que veníamos, que ha significado diríamos, el resultado de tantísimos años de trabajo educativo, pues se ha roto, hemos tenido que variarlo y cambiar
cambiar de escenario, ¿no? En fin, todo esto ha sido un gran problema con respecto a lo que es hacer educación en los distintos contextos. Pero de aquí, ¿qué tipo de cuestiones se podrían tomar en consideración como más importantes para nosotros? Miren, desde mi punto de vista, por lo menos, y otros lo plantearán desde otros enfoques, yo creo que este paso de lo presencial a lo digital, a lo virtual, lo que ha supuesto es una desterritorialización de la vida académica. La vida académica se ha venido consolidando, se ha venido produciendo en un territorio, en un escenario en el cual se han ido de alguna manera sintetizando los avances que en educación, que en tratamiento de los estudiantes, que en todo el conjunto de lo que significa esta vida universitaria o vida de enseñanza, pero también en lo que se refiere a las escuelas en general, ese territorio particular que constituyen las escuelas y los ámbitos académicos, se cierra. Y por tanto, se desterritorializa ese escenario en el cual veníamos acostumbrados a trabajar y en el cual estaban dadas las condiciones para que se pudiera hacer una enseñanza lo mejor posible. Y por tanto, como la enseñanza se tiene que seguir haciendo, hay que territorializar otros ámbitos para que en esos otros ámbitos se pueda desarrollar lo que antes se venía desarrollando en el ámbito académico. Esta reterritorialización, claro, lo que hemos conseguido en tantos años en la vida académica, de ir ajustando horarios, ajustando espacios, ajustando, diríamos, funciones, ajustando recursos, ajustando todo esto, se desajusta porque no se monta un territorio de este tipo de la noche a la mañana, ¿no? Y esto ha llevado a que efectivamente muchas de las cosas para las que ya habíamos ido encontrando respuestas, para actividades de tipo interactivo, para temas de inclusión y temas de equidad, para temas de, diríamos, de igualdad en cuanto a la comunicación con estos estudiantes, en cuanto a formas de contacto entre los propios estudiantes, en cuanto a todo lo que el territorio académico significaba, pues se tenga que hacer en territorios que no están preparados para eso, ¿no? Y efectivamente esto ha significado, no sé, un decalage. Dicen que tardaremos años en recuperar, sobre todo la generación que ha tenido que pasar por esos momentos, ¿no? No sé si la cosa será tan excesivamente grande, ¿no? Pero lo que es verdad es que la pandemia rompe con esto en lo que estábamos, diríamos, funcionando ya de una manera suficientemente desarrollada, mejor o peor en algunos casos, pero suficientemente desarrollada y acomodada a las exigencias de lo que es una buena enseñanza. Por tanto, esa equidad, esa igualdad para todos que garantizaban los ambientes académicos para todos los que estaban en cada centro académico, quiero decir. Claro que hay diferencias entre distintos tipos de ambientes académicos, pero al menos dentro de los que acudían a cada centro académico, cada universidad, cada facultad en las universidades tenía montado ese territorio, tenía organizado el territorio de la mejor manera posible para poder atender a los estudiantes. Y esto se rompe todo lo que tenía de contexto especializado en la enseñanza, se rompe incluso en temas de salud, en temas de alimentación, en temas de protección, en temas de recursos didácticos y en temas de apoyos directos que pudiéramos tener con respecto a los estudiantes, ¿no? Este para mí ha sido el cambio fundamental. Y ya veremos que eso tiene consecuencias importantes en lo que pueda significar el trabajo con nuestros estudiantes. Y por otro lado, el mundo digital, que es, diríamos, una ventaja, no tenemos que ser, diríamos, apocalípticos con respecto al mundo digital, al contrario, el mundo digital es un avance
Es un avance impresionante y hemos mejorado mucho en todo lo que se habla de recursos digitales en la actualidad. La pandemia nos ha obligado diríamos, a estar atentos a los avances y a ir creando y ser creativos en dispositivos que faciliten el aprendizaje de nuestros estudiantes. Pero el mundo digital en sí mismo es muy paradójico en ese sentido, ¿no? Porque en verdad es un recurso de inclusión, permite romper barreras físicas y temporales, permite que muchos sujetos que podrían tener dificultades para poder acceder a ese territorio académico al que me refería, pues no las tuvieran, se evitaran viajes, se evitaran gastos, se evitaran otro tipo de elementos. Eso que tiene de positivo el mundo digital, lo tiene también de negativo, porque a la vez genera mucha brecha, existe una brecha social muy grande con respecto a lo digital, ¿no? Y el hecho de tener que acudir prioritariamente a lo digital hace que se remarquen muchas diferencias que antes venían solapadas y que no tenían ese impacto sobre los sujetos en el ámbito académico, porque en la academia ellos podían disponer de ordenadores, allí tenían internet, allí tenían recursos de los que podrían valerse, ¿no? Es decir, que esa brecha digital, al salir del territorio en el cual la equidad, diríamos, estaba mejor distribuida, pues nos hemos encontrado con que, claro, había muchos de nuestros estudiantes que no tenían posibilidades de trabajo digital en su casa o que lo tenían que hacer en formatos muy precarios y con disponibilidades escasas, ¿no? Y esto nos ha obligado a tener que acudir también a un determinado tipo de apoyos que tradicionalmente no era preciso utilizar con nuestros estudiantes. El primer cambio fundamental que yo he visto ha sido esto, ¿no? Y esto de cara a los profesores, pues ha supuesto un gran shock también, ¿no? Hay una profesora de la Universidad Católica de Chile que le ha llamado a esto el síndrome del corona teaching. Es decir, que por la historia esta del coronavirus ha generado también un corona teaching, que es otro tipo de problema, diríamos, referido a la forma en cómo hemos tenido que ir abordando la educación durante todo este tiempo, ¿no? Ella lo ha definido como el proceso de transformar las clases presenciales a una modalidad virtual, pero sin cambiar ni el currículum que teníamos, ni la metodología, ni los recursos con los que el profesorado estaba trabajando hasta entonces, ¿no? Y es gracioso porque efectivamente si analizamos lo que nuestra propia experiencia, para nuestra propia experiencia significado y lo que para muchos otros colegas de distintas facultades y de distintos ámbitos ha supuesto esto, pues efectivamente muchas de estas cosas han ido pasando, ¿no? Procesos de cambio urgentes e improvisados en muchos casos, ¿no? Sin tiempo a reaccionar. Claro, las pandemias no avisan y esta educación de emergencia que hemos tenido que utilizar, pues ha llevado a que esos cambios se hayan estado dando palos de ciego en los primeros momentos, hayamos tardado mucho en tener que realmente gestionar, planificar y gestionar un tipo de enseñanza más basada en modos digitales, etcétera, etcétera. Para muchos profesores han sido sus primeras experiencias de e-learning, de manera tal que tampoco dominaban ni los softwares, ni las plataformas, ni los mecanismos que uno tenía que desarrollar al respecto. Y esto, en el fondo, para muchos ha significado momentos de frustración y de angustia, porque se salían de su zona de confort, y no porque fuera zona de confort, sino porque era una zona, diríamos, una zona de expertía. Ellos sabían cómo hacer las cosas bien en ese territorio académico al que antes me refería, pero no estaban tan seguros de poder saber hacerlas bien
en un territorio que no era el territorio en el que estaban acostumbrados. Es decir, esa fase de adaptación y a veces incluso de habilidades, de disponibilidad personal, de gusto por lo que se estaba haciendo en ese otro modo de trabajo ha sido muy penoso para algunos profesores, ¿no? Que se han visto ya con mucha experiencia en la enseñanza, pero con ninguna experiencia en la enseñanza virtual, a la que sin embargo tenían que dedicar todos sus esfuerzos. Bien, pero en el fondo, bien, hemos pasado por eso. La pandemia ha significado ese problema y esa situación emergente de emergencia a la que hemos tenido que dar respuesta, pero todo esto ha traído en simultáneo un desafío, es decir, nos hemos visto en situación de tener que dar respuesta a los problemas que este tipo de condiciones nos imponía, ¿no? Y estas respuestas que me da la impresión que el problema fundamental que nos planteaban era, bueno, ¿qué es lo importante, ¿no? ¿Qué tipo de prioridades nuevas tenemos que marcarnos a la hora de poder dar una respuesta a la pandemia? Y aquí yo creo que el factor en el cual nos movimos, tal como yo he visto, por lo menos entre mis colegas de por aquí, y bueno, de algunos ámbitos también iberoamericanos con los que he trabajado, ¿no? Había dos alternativas muy polares, ¿no? Muy polares. Profesores y profesoras que pensaban que cómo demonios iban a hacer, porque todo lo que estaban haciendo era muy importante, todo era esencial en el trabajo que ellos venían desarrollando. ¿Qué es lo que quito? ¿Cómo alivio el trabajo? ¿Qué es lo que puedo prescindir? Porque la verdad es esa, si todo lo que uno estaba haciendo lo considera fundamental, insustituible, el problema no tenía solución. Es decir, estaba claro que yo no podría hacer, que nadie podría hacer lo mismo que venía haciendo, porque la pandemia, pues esto supuso un corte absoluto en el escenario y en los modos de trabajo que veníamos desarrollando. Y para quienes esto suponía un gravísimo problema, pues se quedaron así un poco inermes desde el principio porque no veían qué tipo de solución podría ponerse en marcha, ¿no? Pero pasaba exactamente lo mismo con los que pensaban lo contrario. Si nada de lo que hago es importante, si nada es insustituible, si nada es esencial, bueno, pues tampoco existe un problema tan grave. Esperamos 2 meses o 3 meses a que esto se solucione y volveremos a lo que veníamos haciendo, ¿no? O bien lo contrario, cualquier solución sirve. Ha habido muchos profesores que inmediatamente dijeron a sus estudiantes, miren, esto es un problema que tenemos todos, ustedes no se preocupen, haremos lo que podamos. Si no podemos hacer nada, no haremos nada. Y si podemos hacer que en lugar del temario que tenemos solo podamos tratar una tercera parte, una cuarta parte, pues nos limitaremos a poder hacer eso. ¿Qué vamos a hacer? Estamos ante una pandemia, que es un problema mucho más grave que el tema del aprendizaje. Pues entre estos dos polos es donde ha tenido que ir surgiendo un tipo de propuestas, de alternativas, de consideraciones que tenían que ver con revisar las prioridades. Miren ustedes, ¿qué es lo fundamental en la enseñanza? Porque el problema que tenemos es esto. Habrá cosas de las que no podamos prescindir y tenemos que buscar el modo de incorporarlos a los modelos digitales que nos mandan a los que tenemos que acudir. Pero tendremos que centrarnos en lo más importante. Quizá algunas de las cosas que veníamos haciendo no podamos hacerlas, ¿no? Y fíjense que había cosas importantísimas como las prácticas, por ejemplo, o el practicum de nuestros estudiantes, como determinado tipo de sesiones de laboratorio, como cuestiones que podían parecer sustanciales en el trabajo que estábamos haciendo, pero que no se podrían hacer, por lo menos durante todo el periodo, diríamos, de mayor presión de la pandemia. Por tanto, que el problema principal que hemos tenido ha sido el problema de recuperar las prioridades.
Muchos profesores universitarios están acostumbrados a trabajar sobre la idea de que todo lo que hacen es fundamental y por tanto cualquier situación de emergencia que se produzca, un estudiante que tiene una enfermedad y tiene que pasar por un periodo de ausencia, alguien que no sé qué, no saben qué respuesta dar porque todo para ellos es fundamental, ¿no? Yo tenía un colega de la Facultad de Medicina que en su programa tenía 75 temas. 75 temas y tenía 75 clases a lo largo del curso. Él decía, mis estudiantes ya saben, cada día es un tema y aquellos que no puedan venir un cierto número de días no se quedarán sin esos temas. ¿Yo qué le voy a hacer? Cada día es un tema, ¿no? Y todo era igual de importante para él, con lo cual pues siempre tenía muchos problemas para poder ajustarlo todo esto, ¿no? Bien, si todo es, quiero decir, si lo que tenemos que hacer es ajustar las prioridades, la pregunta básica que tendríamos que hacernos es, bueno, ¿en qué se basa la buena enseñanza? Es decir, ¿qué hay? ¿Qué hay en la enseñanza que es realmente lo fundamental del trabajo que nosotros tenemos que hacer? Y en ese sentido, bueno, es cierto es que habrá tantas respuestas como docentes, seguramente, porque como pocas veces nos hemos hecho esa pregunta, también tenemos escasa experiencia en buscarle una respuesta. Pero yo os quiero plantear aquí una posibilidad de respuesta en lo que se refiere al perfil profesional que habíamos señalado, ¿no? ¿Qué es lo que un profesor tiene que hacer siempre, sea cual sea la situación en la que está trabajando, sea una situación complicada, más favorable, menos favorable, con más problemas, diríamos, de diversos tipos? Pues bastaría ir acudiendo a lo que la investigación y la literatura didáctica ha ido destacando en los últimos años. Entre esto, las 5 competencias canónicas de la profesión docente. Ahora hablamos de muchas competencias y aquí en España, cuando se han puesto a hacer los libros blancos de las titulaciones, pues te hablan qué sé yo, de 40, de 50, de 60 competencias, ¿no? en formación de profesores, pero vamos a dejarlo en 5. Pero hay 5 competencias que son fundamentales. Y me refiero a los profesores y profesoras, pero en el sentido de lo que tienen que habilitar para sus estudiantes, ¿no? Esas competencias sin duda son competencias que valen tanto para un modelo digital como para un modelo presencial, es decir, que en el fondo lo que tenemos que hacer, sea cual sea el entorno en el que estemos trabajando. La planificación es obvia, la educación es un trabajo intencional que requiere una planificación, no es vivir del espontaneísmo, vivir diríamos, del día a día, no, de la casuística. Esto es un proyecto de formación que tiene que estar bien preparado y tanto da si lo tengo que hacer presencial como si lo tengo que hacer en cualquier otro tipo de formato, ¿no? La segunda gran competencia es la comunicación y aquí seguramente es donde más cambios se producen en el caso de que el modelo o el entorno en el que yo tenga que hacer mi trabajo sea un modelo presencial, un entorno presencial o un entorno digital, ¿no? Que es la comunicación, es la forma en que yo presento los contenidos, presento las actividades, presento, diríamos, el tipo de información que mis estudiantes van a tener que trabajar o con la cual se van a encontrar, ¿no? La comunicación presencial tiene muchas ventajas desde el punto de vista del intercambio próximo, de la vinculación no solamente textual, sino una vinculación también afectiva, también diríamos de lo que la presencialidad significa, de feedback automáticos y de todo este conjunto de cosas que ya sabemos que la comunicación verbal y no verbal aportan al encuentro con nuestros estudiantes. Si yo lo tengo que hacer digital, esto va con otros códigos, tiene que plantearse de otras maneras, tiene sus propias condiciones para ser un mensaje atractivo, un mensaje que llegue, que permita diríamos, la incorporación del estudiante, la apropiación por parte de los estudiantes, lo que les estamos haciendo
planteando, ¿no? En definitiva, la comunicación es otra competencia fundamental. Las relaciones interpersonales no hace falta insistir en ellas. Quiero decir que van a ser de un tipo en un entorno presencial y en otro de otro tipo diferente en un entorno virtual, pero como relaciones interpersonales, como ese contacto de tú a tú, como esa vinculación presencial entre unas personas y otras, entre lo que yo tengo de sujeto y lo que tiene de sujeto mi estudiante. Es decir, corre más riesgo la relación de convertirse en una relación menos personalizada cuando es virtual, pero igualmente la relación tiene que existir y parte del impacto que pueda tener la formación depende de esas relaciones que podamos mantener con nuestros estudiantes. El tema de la tutoría es un tema fundamental en la enseñanza, quiero decir, para que los profesores puedan ejercer su papel no solamente de informantes, que de eso ya habla la comunicación, sino de coach, de persona, de entrenador, de persona que es capaz de reforzar los puntos fuertes de su estudiante y de identificar y tratar de ir compensando lo que pueda tener de puntos débiles. Ese elemento de ayuda, de apoyo, diríamos, no sé, de esa empatía personal que podemos tener con nuestros estudiantes, ¿no? Y que forma parte sustantiva de lo que es justamente el quehacer docente. Y finalmente la evaluación, que marca también condiciones muy diferentes. Curiosamente, seguramente es el aspecto que más ha preocupado al profesorado en este momento pandémico, ¿no? ¿Cómo voy a hacer la evaluación? ¿Cómo voy a hacer para que los exámenes que les ponga, las tareas que les ponga, yo tenga la seguridad de que las han hecho ellos, de que no han tenido ayudas inapropiadas, yo qué sé. Este tema que no debería ser importante, pero que al final acaba convirtiéndose en uno de los elementos fundamentales. Pero está ahí también, quiero decir que también es una cuestión importante a destacar. Es decir, seguimos manteniendo 5 competencias básicas en cualquier profesor que vaya a trabajar, sea cual sea el entorno o el modo en que tenga que ejercer su docencia. Para mí es una taxonomía, diríamos, de principios de buenas prácticas docentes, la de Chickering y Gatson, y miren que es del año 87, pero se sigue utilizando hoy en día, se sigue manteniendo como base de muchos de los protocolos de calidad de la docencia en este sentido, ¿no? ¿Qué es lo importante? La interacción entre estudiantes y profesores, ya lo decía antes, la cooperación entre los estudiantes, otro aspecto fundamental en el aprendizaje. El decano de medicina de la Universidad de Harvard lo repite no sé si sigue siendo decano, pero lo repetía de una manera constante. Dice, somos conscientes en la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard que nuestros estudiantes van a aprender mucho más de sus compañeros que de los que somos profesores, y por eso lo que hacemos es habilitar un escenario en el que haya mucho contacto entre los estudiantes, en el que haya mucho apoyo entre ellos y en el que el debate, la colaboración, etcétera, les lleve a ir aprendiendo unos de otros, ¿no? Yo estoy convencido de este tipo de trabajo entre los estudiantes, ¿no? El aprendizaje activo, pues no sé, el constructivismo ya desde el siglo pasado ya ha ido insistiendo en que efectivamente juega una parte fundamental en todo lo que es la implicación de los estudiantes. Fíjense que esta implicación, lo que en la literatura internacional aparece como engagement, ha aparecido como la variable más importante en el resultado del aprendizaje de los estudiantes, más importante que su inteligencia, más importante que su clase social, más importante que el tipo de recursos de los que pueda disponer en algún momento determinado. Es decir, el hecho de implicarse realmente, de mantenerse en el trabajo que está haciendo, ¿no? El feedback a tiempo es otra cuestión fundamental. El tiempo en tarea, que forma parte también del engagement, en el sentido de que
uno no aprende porque venga el Espíritu Santo a ayudarle. Aprender es siempre una cuestión de esfuerzo, de trabajo, de mantenimiento en la tarea, de perseverancia, ¿no? La comunicación de altas expectativas, que esta es otra cuestión fundamental. Yo la diferencia mayor que he visto entre unos profesores y otros ha sido en este tema de qué expectativas transmitían a sus estudiantes. Desde los que les decían lo que señalaba antes, miren, estamos en una situación de excepción, aquí lo importante es estar bien y tener salud, lo demás no se preocupen, pues si lo que puedan hacer lo hacen y lo que no puedan hacer no lo hacen. Aquellos que les insistían, miren, esto es una situación de excepción, pero nosotros tenemos que llegar al mismo nivel de logro que llegábamos cuando estábamos en una actividad presencial. Es decir, esfuércense porque el tipo de tarea que estamos haciendo y el tipo de formación que necesitaremos para ejercer como profesionales no se alivia por el hecho de que tengamos una pandemia, ¿no? Esta comunicación de expectativas ha sido un tema importante también desde el punto de vista de ver cómo los estudiantes se responsabilizaban del trabajo que tenían que hacer. Y el respeto de la diversidad de talentos y de formas de aprendizaje. Para muchas de estas cosas, ninguna de estas cosas se ve negada en un modelo digital. Ninguna. Algunas incluso se pueden ver beneficiadas, es decir, que lo podríamos hacer mejor incluso en un modelo digital que en un modelo presencial. Pero de todas maneras, lo que quiero insistir es que tanto en un modelo presencial como en el otro siguen siendo cuestiones fundamentales, ¿no? IQ en el trabajo sobre el NIS. El NIS es un protocolo de evaluación de la calidad de la docencia universitaria que en este momento se aplica en cientos, pero cientos de universidades, en cientos de universidades de todo el mundo. Y está basado en los 7 principios de Chickering y Ganson. Y para ellos el NIS tiene 5 escalas y estas escalas van a insistir en lo mismo que ya veníamos diciendo. Es el nivel de reto académico en el cual se está trabajando en esa universidad. A veces el pensar que haciendo las cosas más suaves, más débiles, menos exigentes para nuestros estudiantes, esto les facilita la vida a ellos, pero no es verdad. Los buenos estudiantes lo que precisan son de retos académicos que realmente, diríamos, les desafíen y les desafíen para poder ejercer su trabajo en buenas condiciones, ¿no? El aprendizaje activo y colaborativo al que ya me he referido, la interacción entre profesores y estudiantes, las experiencias educativas enriquecedoras, es decir, que el tipo de cuestiones que les vayamos proponiendo, de tareas, de experiencias por las que ellos vayan pasando, sean enriquecedoras, y el ambiente de campus agradable, es decir, todo lo que tiene esto más difícil en tiempos de pandemia, pero todo lo que tiene el ámbito, diríamos, de trabajo en el que están haciendo. A veces nos equivocamos pensando, insistiré después en esto, pensando que lo único que tiene valor en la universidad es lo que se hace en las aulas, y no es verdad. En la universidad y el mundo universitario es mucho más rico que todo eso y tiene un impacto mayor incluso. ¿Y qué piensan los estudiantes? Cuando a los estudiantes se les dice, oigan, para ustedes, ¿qué es una buena enseñanza? ¿Cuándo podemos decir que estamos haciendo una buena enseñanza? Pues fíjense lo que dicen los estudiantes. Proporcionar un ambiente de aprendizaje con apoyos. Tener altas expectativas. Vuelvo a insistir en el tema de las expectativas, que a veces a los profesores se nos va de las manos, y expectativas no es exactamente exigencias. Expectativas es convencer a los estudiantes de que son capaces de llegar a altos niveles de logro, ¿no? El aprendizaje escalonado, que no se produzcan rupturas, que no haya saltos en el vacío, que yo no pase de estar en un nivel 5 para que el siguiente ámbito de exigencia sea el 10, ¿no? Y luego proporcionar explicaciones que puedan ser bien entendidas por los estudiantes, ¿no? No quiero detenerme mucho en esto.
Bueno, yo en los últimos años he venido trabajando en una nueva forma de ver la docencia en la universidad, ¿no? Fíjense que incluso en el título que me han propuesto, se parte de una idea. Aquí en España el Ministerio de Educación acaba de hacer una propuesta de 24 medidas de mejora de la formación del profesorado. Y parte de un principio que yo lo pongo en duda. Es decir, la idea de que la enseñanza de calidad se hace con profesores de calidad. Que esto se podría leer de otra manera, ¿eh? Tener profesores de alta calidad es lo que hace que la enseñanza que nosotros estemos haciendo sea también de calidad. Ya digo, yo tengo mis dudas, no porque los profesores no seamos importantes, que claro que lo somos, sino porque se ponga en la espalda de los profesores y profesoras la calidad de la docencia. Cuando la calidad de la docencia tiene condiciones y condicionantes que van mucho más allá de los profesores, ¿no? Los profesores pueden hacer lo que pueden hacer y no pueden hacer más de lo que pueden hacer. Y hay otras instancias, como es la propia administración educativa, como son las instituciones, que tienen mucha mayor capacidad de impacto que la que tenemos los profesores. Sobre todo si consideramos a los profesores en sentido individual, lo que cada profesor puede hacer en ese ámbito. Bueno, mi último libro va sobre esto, sobre coreografías didácticas, ¿no? ¿Cuál es la idea de las coreografías? La idea de la coreografía es una metáfora que viene del mundo de la danza, que se extrae del mundo de la danza y viene a decir que un buen danzarín con una mala coreografía va a hacer un espectáculo mediocre. Porque no importa que sea buen bailarín, si la coreografía en la que tiene que funcionar, en la que tiene que desarrollar su performance, es una coreografía mediocre, no va a ser, su espectáculo no va a ser bueno. Y a la inversa, un bailarín mediocre con una muy buena coreografía sería capaz de hacer un gran espectáculo, un espectáculo decente, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con lo que decía antes. Un buen profesor en una mala institución es poco probable que haga una buena enseñanza. Si entendemos la enseñanza como formación, diríamos, global de los sujetos. En cambio, un profesor mediocre, un profesor medio en una buena institución, con seguridad, se va a integrar en esa institución y va a hacer un trabajo que merece la pena. Lo que significa, es cierto que con malos profesores es muy difícil hacer cosas buenas, pero incluso con buenos profesores es imposible hacer cosas buenas como no haya otras instancias que estén trabajando en esto, que permitan esto. Y por eso, modelo de las coreografías lo que viene a decir es, miren, hay coreografías institucionales que están marcando lo que los profesores pueden hacer. Gran parte de las cosas que hacemos los profesores no dependen de nosotros, dependen de la coreografía que la institución haya organizado para desarrollar su función formativa, ¿no? Luego los profesores, que seremos bailarines dentro de esa coreografía, tendremos que montar la coreografía en la que se van a mover nuestros estudiantes. Es decir, que somos a la vez bailarines y coreógrafos. Y los estudiantes a su vez van a ser bailarines de las coreografías que le montan tanto institución como profesores, pero tendrán que ser coreógrafos de su propio trabajo. Y esto en la pandemia ha quedado muy claro. Han salido mucho mejor, han funcionado mucho mejor, han superado mucho mejor la pandemia aquellos estudiantes que eran capaces de organizar su propia coreografía de trabajo, que sabían cómo organizarse el tiempo, que sabían cómo hacer sus propios materiales de trabajo, que estaban más acostumbrados al trabajo autónomo. Estos que eran bailarines y eran coreógrafos a su vez, estos efectivamente han superado mucho mejor el tema. Y por tanto, si queremos hablar de buena enseñanza, tenemos que ir pensando en de qué manera la coreografía que montemos, en nuestro caso, claro, la coreografía que haya montado nuestra propia institución nos permite hacer una docencia de calidad. Y esto lo pueden ver en el libro si les apetece leerlo, pues tiene mucho que ver con 9 variables.
con lo que son los profesores. Efectivamente los profesores importan, lo que son los estudiantes, y los estudiantes también importan sin duda, lo que son los contenidos que enseñamos. Efectivamente es diferente enseñar bellas artes que enseñar filosofía o enseñar una ingeniería, pero a su vez tiene mucho que ver con la relación que existe entre los profesores, es decir, cómo los profesores unos con otros desarrollan su trabajo. Lo hacen de una manera muy individual, lo están haciendo en equipo, tienen un montaje de tipo de hacer grupos, de hacer clúster de profesores que desarrollan actividades, es decir, cómo está esa coreografía montada en la institución en relación al tipo de trabajo que hacen los profesores unos con otros. Y lo mismo exactamente con los estudiantes. ¿Qué coreografía tenemos en la institución de manera tal que nuestros estudiantes se beneficien unos de otros, hagan tutoría entre iguales, se ayuden, trabajen en equipo, se apoyen mutuamente, etcétera? Y exactamente lo mismo en los contenidos, es decir, ¿cómo relacionamos unos contenidos con otros? Cada disciplina es una unidad formativa autónoma, independiente y no relacionada con las otras, o trabajamos con modelos interdisciplinares, se funden algunas materias, hacemos módulos. ¿Cómo está? Y esto no depende de profesores individuales, esto depende de la coreografía que cada institución haya montado dentro de su propio esquema, ¿no? Y luego, las tres últimas variables, ¿qué relación existe entre cada profesor o el grupo de los profesores y los contenidos? Tenemos profesores que investigan, tenemos profesores que conocen el mundo profesional para el que están formando a sus estudiantes, tenemos profesores, diríamos, que simplemente van repitiendo lo que vienen en los manuales. Es decir, ¿qué relación existe entre el profesorado y los contenidos? ¿O qué relación existe entre el profesorado y los estudiantes? ¿Cómo nos relacionamos con los estudiantes? ¿Es una relación puramente virtual, como pudo ser en tiempos de pandemia, o es una relación con tutorías individuales, con grupos de trabajo que nos relacionamos mutuamente? Y pasa lo mismo la relación entre los estudiantes y los contenidos. Es decir, cómo pensamos que nuestros estudiantes tienen que acceder a los contenidos, que relacionarse con los contenidos de trabajo, los tienen que memorizar, los tienen que reproducir sin más, los tienen que investigar, los tienen que reelaborar y reconstruir, los tienen que repensar, es decir, qué tipo de acceso a los contenidos, qué tipo de relación estudiante-contenido es el que estamos buscando en la institución. Y esto, como digo, no depende de profesores individuales. Esto significa que las instituciones tienen una coreografía. A partir de esa coreografía nosotros podremos montar el sistema de trabajo que vamos a hacer con nuestros estudiantes. Es decir, cómo individualmente o en grupo les organizamos coreografías propias de lo que los estudiantes puedan ir desarrollando. En fin, lo dejo ahí el tema de las coreografías porque, bueno, ya lo irán viendo. Y quiero acabar ya con un par de conclusiones con respecto a esto del perfil profesional de los docentes. Debemos tomar en consideración tres cosas, me parece a mí, como consecuencia de todo esto. La primera cosa es muy sencilla, la idea de que tanto enseñar en lo que se refiere a los docentes como estudiar y aprender en lo que se refiere a los estudiantes son competencias que se aprenden. Es decir, esto no lo poseemos innato, no lo tenemos en nuestros genes, esto se aprende y cuando no se sabe hay que aprenderlo. ¿Qué nos ha pasado con el tema de la pandemia? Que para muy buena parte del profesorado nunca tuvieron posibilidad de aprender nada al respecto. Es decir, para aquellos que nunca habían hecho e-learning, el que aparezca un tipo de momento en el cual tienen que hacer una enseñanza virtual, pues como no lo habían aprendido, pues no lo sabían hacer. Para muchos estudiantes que nunca los hemos preparado en el trabajo autónomo, el tener que pasar al trabajo autónomo sin haberlo aprendido, sin haberlo explorado primero, sin haberlo experimentado, pues es es un imposible. Conclusión, aprovechemos la experiencia que hemos tenido para que todo el profesorado sepa cómo en una situación de emergencia ha de trabajar a través de un sistema, de un entorno virtual,
y trabajemos con nuestros estudiantes desde que comienzan sus estudios para que sean capaces de poderse desenvolver también en un entorno de autonomía, de soledad en su propia casa, caso de que llegue otra pandemia o que llegue algún tipo, que tengan una enfermedad, que tengan un problema que les obligue a trabajar de esa manera. Es decir, sacar la primera conclusión de que tenemos, esto nos ha cogido de sorpresa a muchos, esperemos que la próxima vez que pase algo parecido no nos coja de sorpresa y estemos preparados para poderlo desarrollar de una manera más eficiente. Segunda conclusión, que tanto enseñar en lo que se refiere a los docentes como estudiar y aprender en lo que se refiere a los estudiantes son cosas muy dependientes del contexto y de las condiciones en que se realizan, ¿no? Y por tanto es algo que no se puede hacer sin recursos, sin buenas condiciones de organización, de tiempos, de recursos materiales, etcétera, ¿no? Y como esto es lo que la desterritorialización esa que decía provoca, porque lo que ya lo teníamos resuelto en el contexto académico, si uno tiene que volver a otro contexto familiar, no lo tiene resuelto, esto también tiene que ser una preocupación constante, es decir, cómo hacemos para salvar el gap que algunos de nuestros estudiantes y algunos de nuestros profesores se van a encontrar en su casa. Y esto, ya digo, aquí en España, no sé cómo lo habrán hecho en Costa Rica, ha significado que las universidades han tenido que suministrar tablets o computadoras a los estudiantes que no disponían de ella, hemos tenido que pagarles conexiones a internet para aquellos que en su familia no la tenían o no tenían condiciones para poderlo trabajar. Un minuto, don Miguel, por favor. Sí, y tercera conclusión, la idea de que la salud es muy importante y la salud tiene que entrar en la agenda académica. Me parece escasa una consideración de la salud puramente física, diríamos orgánica. Me parecería mucho más interesante que el desafío de la pandemia nos lleve a considerar la salud en términos más genéricos, la salud como bienestar, la salud como felicidad o como gusto de trabajar como profesores, de estar como estudiantes, la salud como ese requisito que hace que la vida sea más agradable para todos. Y la última conclusión, la idea de que la vida académica es mucho más que la vida de enseñar y de aprender, ¿no? Que ser universitario es más que estudiar unas disciplinas, ¿no? Y que nosotros en la universidad, los profesores, vivimos mucha vida. Es decir, para nosotros la universidad es un contexto de vida, no solamente es un contexto profesional. Allí vivimos mucho y por eso importa no solamente lo que hacemos como enseñantes, sino lo que hacemos como personas que dedican una parte muy importante de su vida, de su tiempo, a vivir la universidad. Y para los estudiantes pasa lo mismo, ¿no? Y les pongo ahí la carátula, la portada de un libro que resulta, bueno, es ya la segunda edición o la tercera edición, quiero decir, ediciones prolongadas, porque son recopilaciones de investigaciones que vienen a rescatar el impacto que tienen los contextos universitarios sobre el aprendizaje de los estudiantes. Y no solamente el aprendizaje, sobre la vida de los estudiantes, de cómo configuran su proyecto de vida, de cómo configuran, diríamos, sus valores, de cómo configuran sus relaciones con los demás, es decir, de qué manera tan importante ese contexto en el cual se encuentran en la universidad resulta muy importante para ellos y para la forma en que organizan su vida. Y por eso pensar también, porque algunos lo han ido soltando por ahí, que la pandemia nos debería llevar a un modelo de universidad puramente virtual, etcétera, que no se equivoquen, que la vida universitaria es mucho más que poder aprender unas disciplinas por un método virtual o en un entorno virtual, y es vivir la universidad y vivir el periodo universitario implica mucho más que todo esto. Y por mi parte nada más, muchas gracias y quedo a su disposición.